en mi propia boda, con un vestido blanco y sonriendo para las cámaras. Nunca imaginé que mi esposo se acercaría y susurraría que mi apartamento de 700.000 euros debería ser transferido a su hermano como un regalo familiar, como si yo fuera solo un activo más para dividir entre ellos. Y en ese momento me di cuenta de que el hombre con el que me casé nunca estuvo enamorado de mí, sino de lo que poseía. Mientras los invitados aplaudían y mis suegros me observaban atentamente, vi la verdad detrás de sus dulces sonrisas, las reuniones secretas, la repentina presión para firmar documentos antes de la ceremonia. Y comprendí que esta boda era parte de un plan mayor para atraparme legal y emocionalmente. Pero olvidaron una cosa. Sabía de su romance con una mujer que ya estaba sentada entre los invitados fingiendo ser una prima, y cuando lancé el ramo, no lo apunté a las damas de honor. Lo apunté a ella y luego hablé. Creía que el día de mi boda marcaría el comienzo de un futuro seguro y lleno de amor. Pero en el fondo albergaba un miedo silencioso que jamás podría explicar, pues habían sucedido cosas extrañas durante las semanas previas a la ceremonia. Mi marido se distanció de repente, su teléfono siempre bloqueado, su madre recordándome constantemente que el matrimonio implica sacrificio, especialmente para una mujer propietaria de propiedades. La mañana de la boda, su hermano bromeó sobre la suerte que tenían de tener una novia tan generosa. Y todos se rieron menos yo, porque sentía que no me estaba casando con una familia, sino que estaba firmando un contrato que no había leído por completo. Ignoré las señales de advertencia porque lo amaba y confiaba en él, incluso cuando me ponían papeles delante para firmar. Pero cuando vi a una mujer con un vestido rojo observándolo muy de cerca y sonriendo como si ya lo conociera mejor que yo, comprendí que algo iba terriblemente mal y me prometí a mí misma que, si planeaban traicionarme, no sería su víctima. Seguí sonriendo porque todos esperaban una novia hermosa, no una mujer que pudiera sentir la traición en el aire. Y mientras la música sonaba, observé a mi esposo con atención, notando cómo sus ojos buscaban a la multitud hasta que se detuvieron en la mujer del vestido rojo, que bajó la mirada pero no pudo ocultar su satisfacción. La ceremonia avanzó, se intercambiaron votos. Se colocaron anillos en nuestros dedos y, mientras los invitados aplaudían de alegría, me sentí como si estuviera dentro de una actuación escrita por otra persona porque nada parecía real. Después de que los aplausos se desvanecieran y camináramos hacia el salón de recepción, su madre me tomó suavemente del brazo y susurró que ahora éramos realmente una familia y que las familias se apoyan mutuamente sin cuestionamientos. Su tono suave pero firme como si me recordara una obligación que no había aceptado. Cuando se sirvió la cena y se levantaron las copas, mi esposo pidió atención y, en lugar de agradecer a todos, comenzó a hablar sobre la unidad, el sacrificio y la ayuda a los parientes de sangre en tiempos de necesidad. Sus palabras cuidadosamente elegidas como si las hubiera practicado muchas veces. Luego se volvió hacia mí con una sonrisa que no llegó a sus ojos y mencionó públicamente mi apartamento, llamándolo una bendición que podría asegurarse el futuro de mi hermano si estaba dispuesta a transferir la propiedad como regalo de bodas. Y la sala se quedó en silencio porque nadie esperaba tal petición en ese momento. Sentí que me subía el calor a la cara, pero mantuve la calma, consciente de que este era su plan desde el principio, presionarme delante de testigos para que no pudiera negarme sin parecer egoísta. Mientras dudaba, vi de nuevo a la mujer de rojo, observándome atentamente, casi con impaciencia. Y fue entonces cuando mi última duda desapareció porque semanas antes había encontrado mensajes en su tableta que, según él, eran conversaciones de negocios. Pero la foto de la misma mujer apareció junto a ellos, sus palabras íntimas y exigentes, preguntando cuándo finalmente aseguraría el apartamento para que pudieran comenzar su vida real juntos. Me había mantenido callada y había reunido pruebas, guardado capturas de pantalla, almacenado grabaciones de audio e incluso había confirmado, a través de un abogado, que cualquier transferencia de propiedad después del matrimonio requeriría mi consentimiento explícito, algo que asumieron que el amor me cegaría para dar. Los invitados esperaban mi respuesta, su hermano se inclinó hacia adelante como si ya estuviera celebrando, y mi esposo me apretó la mano como una advertencia disfrazada de afecto. Ese fue el momento en que comprendí que esto nunca se trató de apoyo familiar, sino de control, avaricia y traición, y sentí que algo dentro de mí cambiaba del miedo a la claridad. Suavemente quité mi mano de la soya, me puse de pie lentamente y pedí el ramo de la mesa detrás de mí, fingiendo que quería seguir la tradición, y la gente se relajó.
pensando que había aceptado mi papel. Respiré hondo, me giré hacia la multitud y, en lugar de tirarlo al azar, apunté directamente a la mujer del vestido rojo que lo atrapó instintivamente. Su sonrisa se congeló cuando todos los ojos se volvieron hacia ella. Luego miré a mi esposo y le dije con voz firme que, antes de discutir cualquier regalo, tal vez debería explicar por qué su llamado primo estaba planeando una luna de miel con él usando mi propiedad. Y el silencio que siguió fue más fuerte que cualquier aplauso. La habitación se congeló como si el tiempo se hubiera detenido. Y vi como el color desaparecía del rostro de mi esposo, mientras la mujer del vestido rojo bajaba lentamente el ramo como si se le hubiera quemado las manos. Intentó reír y decir que era un malentendido, pero le temblaba la voz y esa pequeña grieta me dio fuerzas. Su madre se levantó rápidamente, acusándome de arruinar mi propia boda con afirmaciones descabelladas. Pero con calma tomé mi teléfono y lo conecté a la gran pantalla detrás del escenario donde se estaba reproduciendo la presentación de diapositivas de nuestra boda. Un murmullo se extendió entre los invitados cuando, en lugar de fotos de la infancia, aparecieron capturas de pantalla de mensajes, prueba clara de conversaciones secretas llenas de promesas, planes sobre mi apartamento y discusiones sobre cómo convencerme de que lo trasladara después de la ceremonia. Pude oír a alguien jadear cuando se reprodujo una grabación de voz en la que le aseguraba que, una vez que la propiedad estuviera asegurada, solicitaría el divorcio y me culparía por ser inestable. Mi esposo corrió hacia el técnico para detener la pantalla, pero yo ya había compartido los archivos con varios familiares e incluso me los había enviado por correo electrónico por seguridad, así que no había escapatoria. La verdad, su hermano retrocedió como si nunca hubiera pedido nada. Y me volví hacia él y le pregunté por qué aceptaba un hogar que nunca fue suyo mientras fingía recibirme como familia. No pudo responder y su silencio lo confirmó todo. La mujer de rojo intentó irse en silencio, pero los invitados le bloquearon el paso, exigiendo explicaciones y de repente perdió la confianza en sí misma, sino que se sintió expuesta y avergonzada. Sentí dolor en el pecho porque este era el hombre que amaba, pero me sentí más fuerte al saber que había elegido la justicia en lugar de la humillación. Mi esposo finalmente gritó que nada de esto importaba porque ya estábamos casados, creyendo que la ceremonia me había atrapado legalmente. Pero no sabía que había firmado un acuerdo prenupcial semanas antes, tras presentir que algo andaba mal. Un documento preparado con mi abogado que protegía todos los bienes a mi nombre y exigía total transparencia en caso de traición. Le informé con calma que el acuerdo establecía claramente que cualquier infidelidad probada me otorgaría motivos inmediatos para la anulación sin pérdidas económicas. Y los testigos que lo habían firmado estaban sentados en la misma sala escuchando atentamente. En ese momento, su confianza se derrumbó, completamente. Los mismos parientes que me presionaron antes ahora se alejaron de él como si la distancia pudiera proteger su reputación. Me quité el anillo lentamente y lo coloqué en la mesa junto al pastel de bodas, explicando que el matrimonio construido sobre el engaño no puede sobrevivir una hora, y mucho menos toda la vida, y que el amor sin respeto es simplemente una transacción. Agradecí a los invitados por presenciar la verdad porque la justicia a veces necesita una audiencia. Luego caminé hacia la salida con pasos firmes, escuchando susurros detrás de mí pero sintiéndome más ligero con cada movimiento. Antes de salir del salón, me detuve y miré hacia atrás una vez. No a él, sino a la vida que casi regalé, y me di cuenta de que el verdadero ramo que había arrojado no estaba hecho de flores sino de verdad, y aterrizó exactamente donde pertenecía. Afuera del salón el aire de la noche se sentía frío contra mi piel, pero por primera vez ese día podía respirar sin una presión que me aplastara el pecho. Escuché pasos apresurados detrás de mí y supe que no dejaría que su control desapareciera tan fácilmente. Llamó mi nombre en un tono desesperado, ya no arrogante sino temeroso, rogándome que hablara en privado y no destruyera todo lo que habíamos construido. Me giré lentamente y no vi a un marido, sino a un extraño expuesto por su propia codicia. Afirmó que los mensajes eran exagerados, que la conversación sobre el apartamento solo era un apoyo temporal para su hermano y que la mujer de rojo no significaba nada. Sin embargo, sus excusas se desmoronaron porque la verdad no se tambalea cuando se cuestiona. Le recordé con calma que el amor nunca pide propiedades como prueba y que la lealtad nunca se esconde en conversaciones secretas. Su madre apareció después, acusándome de planear esta humillación desde el principio, diciendo que una buena esposa perdona los errores para mantener unida a la familia.
La miré y finalmente comprendí que esto nunca se trató de una aventura, sino de una familia que creía que el silencio era el deber de una mujer y el sacrificio su único valor. Le dije que la unidad basada en la manipulación no es familia, sino control, y me negué a ser parte de esa tradición. En ese momento, varios invitados también salieron, algunos ofreciendo apoyo, otros simplemente curiosos, pero su presencia cambió la situación porque la historia ya no podía tergiversarse en privado. La voz de mi esposo se suavizó de nuevo mientras prometía cortar el contacto con la otra mujer, jurando que estaba confundido y presionado por las expectativas. Pero yo sabía que las promesas hechas después de la exposición no son arrepentimiento, sino miedo. Hablando. Cuando me tomó la mano, retrocedí y le informé que mi abogado ya había sido notificado para iniciar los trámites de anulación a primera hora de la mañana. Y como la infidelidad estaba documentada, no recibiría nada, ni un centavo, ni un rincón de mi apartamento, ni siquiera compasión. Su rostro se endureció entonces, la ira reemplazó al pánico, y por un segundo vi su verdadera frustración, no por perderme, sino por perder el acceso a la riqueza. Esa última expresión eliminó cualquier duda restante de mi corazón. La mujer del vestido rojo salió del pasillo discutiendo con su hermano, culpándolo por convencerla de que la transferencia del apartamento estaba garantizada después del matrimonio, revelando que todos habían hablado de ganancias como si dividieran acciones de negocios en lugar de destruir la confianza de una persona. La verdad salió a la luz rápidamente una vez que la presión quebró su cooperación, y escucharlos culparse mutuamente fue como ver cómo se derrumbaba una frágil alianza. Me di cuenta de que su arma más poderosa había sido el secretismo, y una vez expuesto, se enfrentaron sin dudarlo. Agradecí a los pocos familiares que se disculparon en silencio por no darse cuenta antes y caminé hacia mi auto con paso firme. Pasos. Esta vez nadie intentó detenerme. Comprendí que la justicia no es una venganza ruidosa, sino la decisión tranquila de alejarse con la dignidad intacta. Mientras conducía sola a casa, todavía con mi vestido de novia puesto, no me sentí abandonada. Me sentí poderosa porque planearon tomar mi casa, y en cambio perdieron la reputación de su hijo, su plan y su ilusión de control. Y mientras las luces de la ciudad pasaban por mi ventana, me susurré a mí misma que a veces el mejor regalo de bodas es descubrir la traición antes de que se convierta en una sentencia de por vida. Cuando finalmente llegué a mi apartamento esa noche, todavía con el vestido destinado a un matrimonio que duró menos de un día, me quedé en la tranquila sala de estar y comprendí que este espacio nunca fue solo una propiedad, sino una prueba de mi independencia y fortaleza. Por la mañana, el proceso de anulación había comenzado, la evidencia era innegable, y los mismos familiares que una vez me presionaron ahora se distanciaron de él para proteger su propia imagen. La mujer de rojo desapareció de su vida tan rápido como había entrado, y su hermano perdió más que un apartamento porque la verdad dañó su reputación, sin posibilidad de reparación. No celebré su caída, pero tampoco la lloré porque la justicia había hablado claramente, sin que yo levantara la voz. Elegí la dignidad sobre la desesperación, la claridad sobre la comodidad y el respeto por mí misma sobre una promesa tóxica. Y cuando guardé mi anillo de bodas dentro de un cajón y lo cerré por última vez, supe que no había perdido a un marido. Había escapado de una vida de traición.